El Frente Amplio resolvió no dar lugar a la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre presuntas irregularidades en la gestión del Ministerio de Desarrollo Social. El miembro denunciante, es decir, quien solicitó la conformación de la investigadora, es el diputado nacionalista Martín Lema, que presentó un documento con varios argumentos, entre ellos 23 decisiones que, a su entender, implican apartamientos de las normas de una correcta administración por haber sido observadas por el Tribunal de Cuentas de la República. ¿Cuáles son esas presuntas irregularidades? ¿Qué caminos recorrerá Lema si se confirma que no hay votos para la comisión investigadora? Bueno, de estos temas, de otros, vamos a conversar con él a partir de este momento. Diputado Martín Lema, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Un gusto estar acá. Ordeno los datos para los oyentes, lo que pasó en estos días. El lunes usted presentó la solicitud ante la presidencia de la Cámara. Al día siguiente, martes, sesionó la comisión preinvestigadora, que tiene 2 miembros del Frente Amplio y 1 del Partido Nacional, debido a cómo están conformadas las mayorías, ¿no? Por el partido de gobierno, Óscar de los Santos y Gerardo Núñez; por el Partido Nacional, Pablo Abdala. Ayer estuvieron prontos los informes emanados de la preinvestigadora, se entregaron a la presidencia de la Cámara, uno en mayoría, el del Frente Amplio, que rechaza la creación de la investigadora, y otro en minoría, que sí la acompaña. Primera pregunta, más o menos elemental. ¿Usted esperaba otro resultado? No, porque ya el Frente Amplio ya había anunciado que iba a rechazar la solicitud de la comisión investigadora. Por lo tanto, no tenía otra expectativa en este ámbito. En ese ámbito. Que no es un ámbito vinculante para con la Cámara de Diputados. Justamente, la pregunta siguiente es: ¿da por perdida la batalla? ¿O espera que cuando se traten los informes en el plenario de la Cámara, el diputado del Frente Amplio, Darío Pérez, termine siendo quien le otorgue a usted el voto que le falta? Nunca hay que dar ninguna batalla por perdida. Por lo tanto, vamos a ir con absoluta determinación a dar el debate en la Cámara de Diputados. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para concientizar y para convencer de que es necesario instalar una comisión de estas características para conocer a fondo el alcance, la extensión y la profundidad de las irregularidades que ya constatamos. Enseguida vamos a eso, pero ¿Darío Pérez es la única posibilidad? ¿Es la tabla de salvación o hay otras? Yo prefiero no personalizarlo porque confío en que si alguno analiza la documentación y las afirmaciones que están respaldadas por la documentación, a mi juicio no hay 2 lecturas. Puedo respetar diferentes posiciones, obviamente, pero cuando se presentan documentos objetivos, cuando la advertencia no proviene de un legislador o de la oposición, proviene de Auditoría Interna de la Nación, proviene del Tribunal de Cuentas, proviene de denuncias de sindicatos como es el sindicato del INDA, cuando se constata la contratación irregular de cooperativas que no tienen certificado de regularidad al día o lo tienen inexistente, que eso hace que puedan estar incumpliendo otro tipo de normativas, yo creo que ante esa presentación categórica de documentos, cualquiera que tenga apertura va a llegar, estoy convencido, a las conclusiones que llegamos nosotros. De algún modo ya contestó esta pregunta, pero a ver, en pocas palabras, ¿por qué es necesaria esta investigadora? ¿Qué es lo que usted ha notado en el Mides? Hay que conocer el alcance del amiguismo, hay que conocer el alcance de las contrataciones a dedo, hay que ver cuánto está afectando las irregularidades en que los recursos no lleguen a los que tienen que llegar, y hay que ver dónde está el fracaso de muchos de los programas y planes sociales, que el fracaso no solamente lo digo yo, lo han dicho dirigentes de primera línea del Frente Amplio. La ministra Marina Arismendi ha declarado en estos días que su planteo es una jugada electoral para obtener visibilidad. Y dijo además que sus denuncias no tienen ninguna novedad respecto a las que el Mides ya respondió en el Parlamento en el año 2017. ¿Cómo se defiende usted de ese contraataque? Yo, Emiliano, la verdad que no quiero entrar en tonterías. Este es un año electoral, lo sabemos todos, representa el 20% del trabajo de un legislador, un año. Por lo tanto, si todo lo que vamos a hacer en el año electoral se va a cuestionar como que es con fines políticos electorales, bueno, evidentemente no estaríamos trabajando el 20% del periodo. Por lo tanto, no sería de recibo ni sería lógico, y creo que tampoco es lo que la ciudadanía espera de los legisladores que nos pagan el sueldo para cumplir con nuestro trabajo. Eso por un lado. Por el otro, yo no voy a entrar en el terreno de agravios y la descalificación. Creo que acá no hay que personalizar. Creo que acá nos tenemos que centrar en el eje más importante, que es la falta de transparencia, la cantidad impresionante de irregularidades, y que esto está afectando directamente a las poblaciones vulnerables. Pero hay novedades en estas denuncias que usted formula
en comparación con las que ya contestó el Mides en la Comisión de Población y Desarrollo del Parlamento, donde, dice la ministra, estuvimos cerca de 8 horas hablando de estos mismos temas? Ella se refiere a una comparecencia que fue el 1 de junio de 2017. Lo primero que hay que decir que se mintió en esa instancia. Eso es lo primero. ¿Las autoridades del Mides mintieron? Sí, las autoridades del Mides, no solamente en esa instancia, en varias oportunidades, y eso lo podemos acreditar, y por eso creemos que el ámbito natural para que se den los cruces de posiciones es una investigadora, para evitar justamente que sean solamente expresiones públicas. Entonces usted dice, algunos de los temas, varios de los temas ya estuvieron discutidos aquella vez. Lo que pasa es que a usted no le convencieron las respuestas. No, se mintieron. Se mintió, o sea, no es que a mí no me convencieron. Tengo la documentación, que la documentación de carácter objetivo contradice directamente expresiones de carácter subjetivo emitidas por parte de las autoridades del MIDES. Por otro lado, se oculta información, Emiliano. Y eso ya también lo acreditamos en la documentación. Muchas veces cuando el legislador hace el pedido de informes, pide el expediente y pide documentos, o porque ya tiene datos, o porque desconfía de las autoridades, como en mi caso, con respecto a las autoridades del MIDES. Yo tengo la constancia de que a veces llegan respuestas y expedientes y documentación solicitada no viene. Y tenemos elementos que van en la línea de esas presunciones de que se está ocultando información. Pero aparte, la mayor cantidad de temas son temas nuevos, se dieron después de ese 1 de junio de 2017. Ejemplo, el convenio irregular entre el MIDES y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que se salteó el control parlamentario y que traemos a técnicos cubanos pagándole los pasajes, la estadía, los traslados, las toallas, las sábanas, los utensilios de cocina, la calefacción, el gas, etcétera, 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 cuando en realidad en nuestro país tenemos entendido que hay personas que están en condiciones de prestar ese servicio, que es de ortopedia. Hemos preguntado que justifiquen por qué no un compatriota y por qué hay que traer a técnicos cubanos, que evidentemente incrementa el costo. Capaz que se justifique y capaz que no. Bueno, está vencido el pedido de informe, fue después de esa comparecencia y la ministra no contestó. El pago de pasajes a dedo, en un monto observado más de 40 millones de pesos, nunca me dijo a quién le pagó pasajes a dedo, con qué criterio, a qué destino y con qué concepto. Cuando se pagan guarderías a dedo a funcionarios de las organizaciones de la sociedad civil, que el Tribunal de Cuentas entiende que no hay norma que le habilite, tampoco sabemos a quién se le está pagando. Cuando se contrata una cooperativa de limpieza para gestionar un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental, no sabemos cómo pueden recurrir a esa cooperativa cuando claramente no reúne la formación para una tarea de responsabilidad tan importante. Cuando se contrata una cooperativa de choferes en más de 49 millones de pesos, al tiempo que se recortaban programas de alimentación en el INDA, no se nos explica el orden de prioridades. Acá hay un dato que no es menor, Emiliano. Mirá lo que pasó, que esto está en versión taquigráfica y lo juntamos. El sindicato del INDA, a fines del año 2018, se presentó en la Comisión de Salud denunciando los recortes del programa de alimentación, por ejemplo, la eliminación del programa de riesgo nutricional, y decían que la gente, cuando a veces llegaba como podía a presentarse para acceder a ese programa, según los funcionarios, la ministra dio la orden de que se dijera que se cayó el sistema. Esto es de una gravedad, Emiliano, que eso hay que ir a fondo, tanto sea porque se confirme lo que están diciendo el sindicato, como que se trate de desmentir. Esto le da garantías a la propia ministra. Esto le da las garantías al Frente Amplio. Esto es una acusación muy grave. Estamos hablando del programa de alimentación, que sufrieron recortes, que sufrieron eliminaciones y que se acusa a la ministra de dar la orden de mentir cuando se presenta una persona. Esto está en una versión taquigráfica. Entonces, por eso digo, lo que plantea la ministra es ciencia ficción. Nosotros queremos hablar de la realidad y dentro de la realidad queremos hablar de la gestión y dentro de la gestión queremos que haya más y mejores políticas sociales. Más para que haya más destinatarios, mejores para que haya mejores resultados. Vamos a meternos enseguida en el escrito que usted presentó. Estaba mirando reacciones de los oyentes. Por ejemplo, este mensaje, diputado Lema, de un tocayo suyo, Martín. No entiendo, si el legislador cree que existe una ilegalidad, ¿no debe presentar una denuncia penal y punto? Buena pregunta. No toda irregularidad o ilegalidad es materia penal. Eso merece un análisis y un análisis con la misma responsabilidad y seriedad que nos gusta estudiar e investigar a nosotros los temas. Yo creo que una comisión investigadora lo que va a dar es mayores elementos para el análisis de si es materia penal y hay elementos de apariencia delictiva o no.
Así que por eso primero, el primer paso que queremos dar es seguir insistiendo, seguir persistiendo para que se forme el ámbito natural de profundizar entre esas cosas para determinar qué objeto es materia penal y qué no. Enseguida vamos a preguntarle por algunos ejemplos que usted maneja, pero en el escrito encuentro esto, leo textual de su documento. El MIDES ni siquiera cuenta con un sistema confiable de evaluación y seguimiento de los planes y beneficios a su cargo, lo que impide conocer a ciencia cierta el éxito o no de su gestión, la detección de inconsistencias a fin de corregirlas y el verdadero aprovechamiento de los recursos. ¿Por qué introduce este tipo de aspectos en el pedido de una comisión investigadora? Para que se vea que las irregularidades están afectando claramente los resultados. ¿Pero esto es una irregularidad? Eso habla de que no hay bases confiables. Supongamos que no existe un sistema confiable de evaluación y seguimiento. ¿Eso es una irregularidad? Por supuesto, porque se contratan organizaciones, se le destina recursos a las organizaciones y no se está definiendo claramente para qué se contratan las organizaciones. Y eso no lo digo yo, eso lo advierte Auditoría Interna de la Nación. Y eso respalda el contexto del caos que justamente llevan a contrataciones de dudosa procedencia que, entre otras cosas, son las que hay que profundizar e ir a fondo. Ahora, este planteo no es la primera vez que se hace desde su sector político. El propio precandidato, Luis Lacalle Pou, ha dicho, se ha quejado, ha denunciado esto, de que no hay evaluación de las políticas. Sin embargo, desde el MIDES se responde que sí la hay, y ahora, en el informe en mayoría del Frente Amplio, justamente tomando como base información del MIDES, se sostiene, existe desde la creación del Ministerio una dirección de evaluación y monitoreo que ha elaborado en el entorno de 80 informes. ¿Para usted eso no es suficiente? ¿Por qué no le alcanza? Primero que no responden, pero aparte hay que ver quién lo hace. Uno ahí sería juez y parte, y si eso está dentro de la órbita del MIDES. Yo creo que la medición tiene que ser objetiva, y por algo hay organismos de contralor, como el caso del Tribunal de Cuentas o de la Auditoría Interna de la Nación. Pero cuando ponemos ese ejemplo, Emiliano, también es para darle trazabilidad y seriedad al planteo. Y te voy a poner un ejemplo. No, pero mi pregunta es, ¿esta dirección de evaluación y monitoreo para usted no sirve? Porque yo existe. Con mucho gusto recibo cualquier tipo de información. Primero deberían responder los pedidos de informes, cosa que no se hace. Yo en este momento tengo 13 pedidos de informes vencidos sin obtener respuesta. Entonces es muy difícil confiar en algo que ni ellos mismos se esmeran en comunicar y hacer llegar a los legisladores que tienen interrogantes, como en mi caso. Acá se dice, esa dirección desarrolla anualmente actividades de monitoreo, seguimiento y o evaluación para más de 40 programas o líneas de acción del Ministerio u otras instituciones del Estado. Por otra parte, desarrolla informes sociales que permiten diagnosticar y analizar problemáticas sociales, simular escenarios de política social, actividades que se desarrollan con una clara intención de ser útiles para la gestión, a la vez que ser de alta rigurosidad técnica, algo reconocido acá adentro y afuera del país, dice el informe. No dice lo mismo los informes de Auditoría Interna de la Nación. Ni en programa Calle, ni en programa Cuidados, ni en el programa Tarjeta Uruguay Social. No dice lo mismo funcionarios del INDA, por ejemplo, como te decía yo recién, con alguna de las políticas implementadas por el MIDES. Eso es cuestión de monitorear, eso es cuestión de tener un montón de información y poder procesarla. Yo no puedo desestimar, ni tengo ninguna intención de desestimar información que se quiera brindar. Tampoco se han ganado la credibilidad de que genere confianza las expresiones que se dan por parte del Frente Amplio, por los informes que yo te digo. Lo que tú leíste hace un rato de la falta de base de datos confiable y demás, eso es objetivamente expuesto por la Auditoría Interna de la Nación. Entonces, si es cierto lo que se está diciendo por parte de la defensa del Frente Amplio, ¿qué pasa con los informes de la Auditoría de la Nación? ¿Dónde está la inconsistencia? Pero por algo tenemos organismos de contralor que en definitiva se forman esas estructuras para controlar el funcionamiento del Estado en general. Por lo tanto, guarda con la invocación subjetiva de ciertos informes. Hay que ver con qué carácter, quién los realiza, cómo son. ¿Ustedes entienden, por ejemplo, que debería haber una evaluación externa de los programas? Nosotros pedimos ya una auditoría externa, que recuerdo que en su momento el presidente de la República, el 2 de marzo de 2017, el senador Luis Lacalle Pou le solicitó al presidente de la República una auditoría externa del MIDES en virtud de ya la cantidad de irregularidades que veíamos y que se estaban constatando. El presidente de la República, como durante todo el periodo, se expresó en cierta conformidad con la propuesta, pero quedó en dichos. No se pasó a la acción. Esto 2 de marzo de 2017. Ya pasaron más de 2 años. Yo recuerdo que en aquel momento la ministra Arimendi había dicho quién la paga, la auditoría externa.
Me parece que eso no contribuye con un debate serio, con un debate a la altura que pretendemos dar de la gestión en general. Yo lo que te puedo acreditar, y es donde lo llevamos a la comisión, son los informes de auditoría interna de la Nación, que entre otras cosas hay trazabilidad. Vos fíjate que hay programas, por ejemplo, Calle, que se habla de la falta de transparencia, las contrataciones directas, la falta de definición de un marco de actuación, o sea, se contrata organizaciones sin definir para qué. Por otro lado, las observaciones del Tribunal de Cuentas en cuanto a ese tipo de contrataciones van en la línea de la auditoría constatando las irregularidades, por ejemplo, en el programa Calle, pero fíjate en qué termina, porque cuando vas a los resultados termina, por ejemplo, en la indignación del intendente de Montevideo, que manda una carta mediática al presidente de la República preocupado por las personas en situación de calle. ¿Por qué te digo esto? Porque todo tiene una trazabilidad y porque las irregularidades y la falta de transparencia están afectando directamente los resultados de diferentes planes y programas, como es, por ejemplo, el programa Calle. Enseguida volvemos para ver algunos de los puntos que están incluidos en el informe. Diputado Lema, usted ha hecho una serie de consideraciones generales. Yo le decía, veamos ahora algunos de los temas que usted incluye en su informe, algunos de los casos que usted incluye en el informe, por ejemplo, en base a lo que la Auditoría Interna de la Nación dice. Un caso, el uso de la tarjeta Uruguay Social. ¿Qué irregularidad es la que usted encuentra allí? Una de las cosas que dice la Auditoría Interna de la Nación es que de 80.000, cuando se hizo el informe, de 80.000 tarjetas emitidas, 29.000 no tienen las características para ser beneficiario. Es decir, que había 29.000 personas que la necesitaban y que sí cumplían las condiciones, que no tuvieron ese beneficio, y por otro lado había 29.000 que sin reunir las condiciones, es decir, sin ser de los más necesitados, sí recibieron el beneficio. La irregularidad está en ver a fondo por qué se llegó a desvirtuar las tarjetas Uruguay Social, que alcancen a 29.000 personas que no la merecen y que queden afuera 29.000 que sí la merecen. En el informe surgido de los dos integrantes del Frente Amplio en la comisión preinvestigadora, en base al MIDES, se sostiene que existe un sistema de evaluación y que el 97% de los hogares que tienen esta tarjeta fue visitado al menos una vez para certificar que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios. Una vez en cuánto tiempo hay que ver. En realidad ese es el reconocimiento del fracaso en muchas cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque esos informes parten de quien ejecuta. Es como que yo como legislador ponga a alguien a hacer un informe y que me evalúe en mi propia gestión y vaya por cuenta mía. Evidentemente no tiene el carácter objetivo que sí tiene un informe de Auditoría Interna de la Nación. Esto hay que destacarlo porque dentro del autobombo del MIDES muchas veces se hacen referencia a esas cosas que yo creo que no tienen el marco objetivo que sí tiene un informe de Auditoría Interna de la Nación. Pero aparte de decir que lo visito una vez, tipo cumplido, eso es gestionarlo sin darle una dedicación y un seguimiento como para ver si efectivamente hay un desarrollo. Es como que prácticamente se visita una vez y se condena a la persona a tener una dependencia estatal. Y es parte, creo que, de las críticas generales que se dan. O sea, yo me parece que a veces el Frente se queda mucho en la estadística, se gobierna para la estadística. Tenemos que tener en cuenta que son personas que necesitan de afecto, que necesitan de menos burócrata detrás de los escritorios y que se precisa de gente que haga un seguimiento, no de al menos una vez, como se dice ahí, para tratar de salir del paso. Se aclara que muchos recibieron más de una visita, pero ¿no? primero te deberían rendir cuenta de lo que dicen. Segundo, ellos son juez y parte, porque son los que ejecutan y los que se valoran a sí mismos. Ya conocemos todos lo que ha sido el autobombo del Frente Amplio con respecto a este tema. Entonces, la verdad es que no lo considero una solidez como para darle más importancia de lo que sí le doy a un informe de Auditoría Interna de la Nación, que es neutro. También dice que desde el año 2012 a diciembre de 2018, el MIDES realizó 269.727 visitas a los hogares que permitieron dar de baja 44.499 tarjetas, pasar 2.006 de franja duplicada a franja simple, a la vez que entregar 45.309, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, otro problema tenemos ahí. Se menciona resultados concretos de esas evaluaciones, ¿no? Ahí tenemos otro problema, que es que aparecen ese tipo de afirmaciones para defenderse de una comisión investigadora. Porque yo he pedido informes que hice, por ejemplo, en octubre de 2010 para saber esos resultados, octubre de 2015,
para saber ese tipo de resultados y está recontra vencido de pedir informe y no me lo respondieron. Se ve que el nerviosismo de la comisión investigadora lo llevó a elaborar informes que antes se negaban a brindar. Por eso yo lo tengo que tomar mucho con pinzas, lo que proviene del Frente Amplio, y aparte me ha pasado que del MIDES se digan cosas que después corroboramos que son mentiras. Y eso lo decimos contundente. De hecho, lo que hicimos dar el debate en la preinvestigadora. Un ejemplo de mentiras, porque ya mencionó antes dos o que tres, las autoridades mintieron. ¿A qué se refiere con mentiras? Varios. Primero, 3 ejemplos, vamos. Con la cooperativa de choferes Cochofa, que fue la cooperativa que en mayo de 2018 se contrató por más de 49 millones de pesos, el MIDES emitió un comunicado diciendo de que cuando se llamó a licitación hubo una incongruencia con uno de los oferentes y que el Tribunal de Cuentas nunca observó la contratación. Esto está en un comunicado público del MIDES. Lo que el MIDES nos dice es que quien presentó la incongruencia fue la que terminan contratando por compra directa. Y cuando dicen que no se presentó observación, es mentira y adjuntamos la observación del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, hay un comunicado que se hizo público que es mentira. Con la cooperativa de limpieza contratada para gestionar un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental severa, tengo una respuesta del año 2017, que ahí sí respondieron del MIDES, que el objeto de esa cooperativa es limpieza, objeto primario, y el objeto secundario, áreas verdes. Esto me lo responde Arismendi a mí 2017. Después la ministra se contradice a sí misma y dice que en el año 2015 cambió el objeto de la cooperativa. O sea, lo que no me comunicó en el año 2017... resulta que después parece ser que por arte de magia en el 2015 sí cambiaron el objeto. Cuando, dando por bueno el comentario de la ministra de 2015 que cambió el objeto nuevo sería acompañamiento de adultos mayores, que tampoco tiene nada que ver con un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental severa. O sea, se contradicen en la explicación y a su vez, dando por bueno los argumentos que dicen, tampoco aplican para la contratación que fue observada y que obviamente yo creo que tiene características de una gravedad tremenda porque se está experimentando con los más vulnerables. Por otro lado, hay contrataciones de organizaciones que están compuestas por funcionarios del MIDES. En el punto 2 del informe del Frente Amplio, la contratación de Grupoca, una de las cosas que se dice es que el MIDES, en el año 2016, cuando constató que había un funcionario, se hicieron elecciones en esa organización y se sacó a ese funcionario del MIDES de la organización. Lo que el MIDES no dice es que desde el año 2009 se contrata esa organización. Entonces, entre mentiras a medias, te voy a decir otra que es categórica. El otro día salió, no me acuerdo si una directora del MIDES, a decir que la mayor cantidad de contrataciones eran licitaciones públicas. Sin embargo, el Observatorio de Contrataciones Estatales, si se hace el promedio entre 2012 y 2018, el 77% de las contrataciones son contrataciones directas. No lo desmiento yo, lo desmienten documentos e informes objetivos. Hablemos de ese capítulo, contrataciones. El informe describe 23 observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas sobre contrataciones del MIDES. Son observaciones por supuestas contrataciones irregulares a efectos de adquirir bienes y servicios. Y usted sostiene en el informe, leo entre comillas, es recurrente que el MIDES desoiga los dictámenes del tribunal, reiterando gastos y contrataciones sin reparar en la ilegalidad o irregularidad del proceso. ¿A qué respondería? ¿Por qué se comportaría así el MIDES? Porque quiere evadir los controles y porque para mí hay amiguismo, claramente amiguismo. Ahora, puede hacerlo. Ese problema famoso de ¿para qué está el Tribunal de Cuentas, no? Claro, pero cuando yo presento, ese es un capítulo, yo presento diferentes documentos que tienen que ver, como dijimos recién, informe de auditoría interna de la Nación, observación del Tribunal de Cuentas, los documentos que acreditan la contratación irregular de cooperativas, versiones taquigráficas como la denuncia del sindicato que hice referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los capítulos está el de Tribunal de Cuentas. Más allá de la formalidad, Emiliano, lo que asusta es el contenido. Salí de la formalidad, el contenido. Por ejemplo, la Asociación Eusebio Vidal para un refugio en el departamento de San José. Declaración del representante de la organización, o sea, el representante de la organización que el propio MIDES contrata, en un expediente judicial, dicen, estábamos tratando de formar una radio comunitaria de izquierda, recibimos la llamada del MIDES, esto lo declara el representante, para que se tengan que hacer cargo de un refugio. Y el propio representante dice, no teníamos experiencia ninguna, y fuimos a experimentar. Eso lo dice el propio representante de la asociación. ¿Qué sucede después? También hay denuncias de trabajadores de la Eusebio Vidal
que dicen que se les cobraba de 7%, se les contaba de 7% de sueldo para financiar esa radio comunitaria que terminó saliendo. A ver, déjeme entender de qué estamos hablando. Esa Asociación Maragata Sí, de Eusebio Extensión Cultural y Social Eusebio Vidal, ¿no? De San José, obviamente. Se había creado con un objetivo. Para poner una radio comunitaria izquierda. Y desde el MIDES se comunican con ellos para proponerles otra cosa. Sí, decirle, gestionar un refugio. Entonces se termina haciendo un contrato con esa asociación. Sí, exactamente, durante años. Para que efectivamente gestionen un refugio. Para gestionar el refugio contratan personal. Y lo que usted dice es que a cada una de esas personas que contrataron, la asociación les cobraba una especie de comisión. Hay acciones legales de trabajadores que se les cobraba una especie de peaje de 7%. Una comisión se les cobraba para destinar ese dinero a la radio, bueno, al objetivo original. Habrá que determinarlo, pero seguramente sí. Pero ¿no está claro para qué era o está claro para qué era la comisión? Hay testimonios de los trabajadores que están en expedientes judiciales. Yo lo que promuevo en la comisión investigadora es literalmente y documentalmente, o sea, lo que hago es adjuntar los expedientes para que en el ámbito de la comisión investigadora se pueda dar garantías a todos y conocer si esos 7% de descuento efectivamente se realizaba y con qué fin se realizaba. Como hay otro tema también, la Intendencia de San José paga el alquiler del refugio, pero según observación del Tribunal de Cuentas, el MIDES también paga el alquiler del refugio. O sea que habría dos ingresos. ¿Esa es una observación del Tribunal de Cuentas? Sí, observación del Tribunal de Cuentas. Lo que el Tribunal de Cuentas, lo que se desprende de una resolución es que el MIDES paga el alquiler de esta organización. Pero por otro lado, la Intendencia de San José también paga el alquiler de esta organización. Por lo tanto, si desde dos lados distintos salen fondos para un mismo concepto, también es importantísimo determinar qué pasó con esa plata a lo largo de estos años, porque se contrató durante años, de hecho creo que sigue hasta el día de hoy esta asociación. Pero ahí tenemos un claro caso que se desprende a raíz de observaciones del Tribunal de Cuentas, como por ejemplo también... Pero a ver, la primera observación del Tribunal de Cuentas en cuanto a la contratación de esta asociación Eusebio Vidal, ¿por qué es? Por la contratación directa. Por la contratación directa. Objeta el hecho de que era una asociación que se había creado con otro objetivo, que no tenía experiencia en manejo de refugios. Eso surge de un expediente. Bueno. Un expediente que participa el representante de la asociación Eusebio Vidal. Nosotros lo que hicimos fue documentar las resoluciones del Tribunal de Cuentas en donde observa la contratación de Eusebio Vidal y conjuntamente y en forma complementaria para darle un contenido homogéneo al tema, presentamos los documentos del expediente judicial en donde constan las declaraciones del representante de la asociación. ¿Qué pasó desde el contrato original hasta ahora? ¿Cómo fueron las renovaciones del contrato? ¿Eso también ha sido objetado por el Tribunal de Cuentas? 2015, 2016, permanentemente fue objetado. Nosotros lo ponemos en el informe que el MIDES no conforme con haber iniciado de esta forma, sino que también después se lo siguió contratando sin importar absolutamente nada. Sin importar absolutamente nada, ¿a qué alude usted? ¿Al hecho de que esta gente no tenía experiencia en esa materia? Por supuesto que no tenía experiencia en esa materia. Pero lo está diciendo el representante de la asociación que fue contratada para eso. A confesión de parte, como se dice en derecho, relevo de prueba. Si el representante, es el que es contratado por el MIDES, está diciendo que lo llama al MIDES, que le ofrece el refugio, que experimentó en esa situación, no lo digo yo, son palabras del representante de la asociación, aclaro. Son palabras que se desprenden de un expediente judicial. Evidentemente que al MIDES mucho no le importaba la formación, la capacitación, la vocación y la experiencia que puedan llegar a tener en un tema tan importante. Uno de los argumentos del MIDES es que en los llamados, cuando se procedía a llamar a efectos de cubrir el servicio de ese refugio, no se presentaban otros interesados. Eso no es cierto, yo también lo documentamos. Se presentaron otros porque tuvimos comunicaciones con gente de San José y aparte porque en su momento se llamó a licitación y hay una constancia que está dentro de la prueba documental que yo presenté, que hubo más oferentes presentados a la licitación. Por tanto, tampoco es cierto ese argumento. Estaba revisando el informe del Frente Amplio sobre este punto. Dice, mientras se contrata por compra directa a esta asociación de San José, por primera vez se incluye en licitación pública 2016 llamado a organizaciones para gestionar centros de atención, entre ellos San José. La Comisión de Adjudicaciones desestima varias ofertas, o sea, hubo, porque no las considera pertinentes. Entre ellas la propia presentada por la Eusebio Vidal. Claro.
Al quedar desierta la licitación pública, se inicia un expediente de compra directa por excepción. En este caso, Eusebio Vidal no se presenta, pero sí otras que son desestimadas por la comisión por no pertinentes, y entonces se opta por contratar directamente a la Eusebio Vidal hasta tanto se hace la nueva licitación. Ese es uno de los escalones de todo este proceso. Eso no dice... Se vuelve a licitar en 2017 y 2018 y quedan todas desiertas, por lo que contrata a la que estaba gestionando, por todo lo que implica en particular para los usuarios tener que cambiar de casa y de equipo. Esos son los argumentos en el informe del Frente Amplio. Claro, pero están argumentando una contratación que el propio o el representante contratado está explicando cómo comenzó a trabajar un refugio del Mides. Entrar a explicar esas formalidades, por eso dije, dejemos la formalidad de lado y vayamos a la sustancia de lo que se desprende de estos casos. Que se conozca a fondo cómo es que el Mides llama a una persona para decirle que experimente con si es cierto lo que dice, habrá que ver. Por eso digo, le tiene que dar garantías a toda la comisión investigadora que experimente con ese tipo de población vulnerable de una forma donde lo que pretendía hacer el representante era formar una radio comunitaria de izquierda. ¿Cómo termina gestionando un refugio? Más allá de todo lo que se da en forma superviniente, fíjate que en el correr de todos estos años, en vez de generar oportunidades para gente que tenga la dedicación, la vocación y la formación de trabajar estos temas, todo comenzó, según el representante de la asociación contratada, por una llamada al MIES para que experimente por un refugio. Yo creo que ahí está la cuestión. Y ahí hay que empezar a profundizar. Para terminar, otro de los temas que aparecen ahí, un caso corresponde a la Asociación Civil Centro de Participación Popular, que presta servicios dentro del Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial del MIDES. Usted señala, en base a información del Tribunal de Cuentas, que esa asociación está integrada por funcionarios del propio ministerio. Repasemos cuál es la irregularidad allí. Y no sé, hay un artículo del TOCAF, el artículo 46, que evita o intenta evitar los conflictos de interés. Los funcionarios no pueden estar de los dos lados del mostrador. Fíjense que representantes, hay ingresos públicos que llegan, o sea, a través del MIDES directamente por ser funcionarios y también llegan por ser representantes de las organizaciones contratadas. Lo que se intenta evitar, y para dar una transparencia y para evitar el conflicto de intereses, es justamente que no se esté de los dos lados del mostrador. Porque aparte, fíjate que si el funcionario es del MIDES hay que ver en qué tipo de rango, porque capaz que tiene decisión directa de la contratación de una organización que también integra. ¿Y qué es lo que responde el informe del Frente Amplio? Dice, al momento de iniciar un trámite de contratación, la persona completa una declaración jurada, la cual está sujeta a las penalidades de la ley, artículo 239 del Código Penal. En caso de declarar un vínculo con otro organismo del Estado o tener un contrato con una organización que convenie con el MIDES, se le exige que al momento del ingreso renuncie al cargo. No es lo que entiende el Tribunal de Cuentas, pero aparte otra cosa, tenemos resoluciones que adjuntamos en donde el MIDES reconoce la irregularidad, eso está dentro de la documentación, reconoce la irregularidad y ¿qué hace? La contrata y que después le expliquen. O sea, está la advertencia de que la organización contratada puede contar con un funcionario público y el MIDES dice, bueno, contratémosla, y en el momento que la contratan dicen, bueno, explíquenme cómo era esto del funcionario público. O sea, ahí está la predisposición a cometer la irregularidad y el sentimiento de impunidad que parece que no importa nada. Como también en algunos casos se paga antes de que se ejecute el servicio. Es parte de las cantidades de irregularidades que hemos constatado a raíz del procesamiento o resolución del Tribunal de Cuentas. En definitiva, y volviendo al comienzo, ahora hay que esperar el plenario de la Cámara de Representantes donde se van a discutir los dos informes surgidos de la preinvestigadora. El informe del Frente Amplio que dice no a la investigadora, el informe del Partido Nacional, que seguramente va a tener apoyo de la oposición, diciendo sí a la investigadora. Allí se resuelve. En buena medida puede depender de Darío Pérez esto, si el Frente tiene sus votos como para bloquear la investigadora. Suponiendo que eso sea lo que ocurra, que se bloquee, ¿cómo sigue esta historia? Yo voy a seguir trabajando, voy a redoblar los esfuerzos. El camino no me quiero adelantar porque creo que hay que ir paso a paso, con paso firme y estudiando mucho y siguiendo investigando. Por lo tanto, ahora vamos a pelearla con toda para que pueda prosperar la comisión investigadora. En caso de que en ese plenario se dé la posición negativa, bueno, analizaremos los diferentes caminos. Lo que sí está claro es que van a haber otros caminos. ¿El de la justicia penal que se mencionaba más temprano? No me voy a adelantar a decir ninguno, pero van a haber otros caminos porque es un tema de suma importancia, que el descontrol es muy grande, que la falta de transparencia está constatada
y que es necesario profundizar sobre estos hechos. Porque aparte, Emiliano, lo que te decía en un momento y es bien importante, no son irregularidades, meras formalidades. Las irregularidades, entre otras cosas, impiden que muchas veces lleguen los recursos a los que tienen que llegar. Entonces muchas veces el Frente Amplio se pone como escudo a los más necesitados y a los más débiles para no justificar o para no explicar las irregularidades. Y eso para mí es inadmisible, eso no se puede permitir. Por lo tanto, el compromiso de seguir esforzándonos en este tema, si esto no sale, serán otras las vías, pero sí va a haber una trinchera y sí se va a dar pelea por este tema. Diputado Martín Lemas, gracias por acompañarnos esta mañana. Volveremos sobre el tema, seguramente antes de esa sesión de la Cámara, vamos a escuchar al propio Ministerio de Desarrollo Social. Cómo no, con mucho gusto.